en la secundaria, o no se preocupen que no es, en la secundaria o en la universidad cuando tenían que hacer un resumen, ¿cómo les iba? ¿Puedo ver alguna expresión de cómo le iba? ¿Qué tal? ¿Cuántos eran muy buenos para hacer resúmenes acá? A ver. Ah, mira, Lucas, muy bien, ya saben a quién pedirle. ¿Cuánto vale un buen resumen? ¿Se han encontrado estudiando una materia que era larga, era difícil en la universidad o en el secundario y de pronto le decían, ¿sabes qué? Te voy a dar un resumen. Oh. Yo recuerdo que una de las materias en la carrera era Derecho Administrativo. Derecho Administrativo. Todo lo que tiene que ver con la cuestión pública, ¿no? Desde construir un puente hasta ver si le declaraban la guerra a alguien, más o menos, así. El índice tenía 79 páginas. Y había un resumen dando vuelta ahí en la facultad de Santa Fe, que era el que todo el mundo estudiaba. Imagínense una materia que el índice, el programa, tiene 79 páginas. Imagínense lo que eran todos los libros que estaban incluidos, la cantidad de temas. Y había un apunte que yo creo que no sabemos quién es el autor, pero si no yo creo que le hubieran cambiado el nombre al patio de la facultad, del patio de los naranjos al patio con el nombre de este joven que nos hizo la vida mucho más sencilla a todos, ¿no? ¿Cuánto vale un buen resumen? ¿No? Y saben que la Biblia tiene resúmenes, la Biblia contiene resúmenes. Y Jesús, obviamente, Él es el maestro, sabe resumir bien, les resumió todo esto. En amar a Dios, no me van a decir que no se acuerdan de ese resumen. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Dice, el que hace eso, aprueba. ¿Sabes eso? ¿Vivís eso? Aprobás. En eso se resume, Jesús lo dijo así, toda la ley, o sea, todo lo que escribió Moisés y todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento Jesús lo resumió en una frase. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cuánto vale un resumen, no? Y hoy quiero hablarte de otro resumen. Un resumen que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si tienen para tomar nota, 1 Corintios capítulo 15. Pablo ya les había dado la lección, pero ahora va de nuevo a insistir en el resumen de lo más importante. Y dice el versículo 1. Ahora, 1 Corintios 15, 1. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿O están mirando la pantalla, pero están ahí en el texto? ¿Sí? Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la buena noticia? ¿De qué se refiere esto? ¿El qué? El Evangelio. ¿Bien? Dice, permítanme recordarles el Evangelio, la buena noticia que ya les prediqué. Yo les transmití a ustedes lo más importante, o sea, yo les di el resumen. El Evangelio tiene muchas cosas, yo les di el resumen, lo más importante. Y dice, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo dice, yo les voy a resumir el Evangelio, la buena noticia. ¿Y cómo lo resume? Dice, yo les digo que es lo más importante. Lo más importante, dos cosas. Cristo murió por sus pecados, y al tercer día se levantó de la muerte. Eso es el resumen del Evangelio. Y un poquito antes les dice, ustedes tienen que recordar permanentemente esto, porque recordando esto es que ustedes son salvos, por creer en esto es que ustedes son salvos. Había mucha gente en ese tiempo agregando y sacándole cosas al Evangelio. Entonces es importante tener el enfoque de lo que realmente es importante y de lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio es Cristo murió para limpiarnos y librarnos de nuestros pecados. Cristo no murió, no dice ahí para que nuestros días sean felices, no dice para que nunca nos enfermemos, no dice para que nos sobre y nos desborde el dinero. Y a veces se cambia el propósito principal del Evangelio. Lo más importante es esto, Cristo ¿para qué murió? Para el perdón de tus pecados. Y al tercer día se levantó de la muerte. Amén. Estamos en nuestra serie de Pascua, en Resurrección, y estamos hablando del significado poderoso de la tumba vacía. Para dar un pasito más en esta mañana acerca de lo que es no simplemente saber que Él murió y resucitó, sino qué significa eso para nosotros. Por eso la palabra importante del título de esta serie es significado.
¿Cuál es el poderoso significado de una tumba vacía? ¿Amén? Ese es el resumen del Evangelio. Y el título del sermón de esta mañana es El mejor resumen del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Es que va a tener un formato un poco distinto el mensaje, pero quiero que profundicemos en este capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto en ese momento? Había muchos problemas, muchos. Y Pablo manda una carta, que es una carta que se llama correctiva, es una carta para corregir todos los problemas de la iglesia de Corinto. Y tiene varios capítulos la carta, tenía varios problemas. Habla de la idolatría, habla de los problemas entre los hermanos, habla de los problemas en el matrimonio. Y llega acá al final de la carta, en este capítulo que conocemos como el 15, y trata con un problema, porque les dice ahí en el mismo capítulo 15, ¿cómo es eso que algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección? Pablo estaba molesto porque había algunos que habían empezado a enseñar a la iglesia, y dentro de la iglesia lo creían, que no había resurrección. Entonces, bueno, yo digo, menos mal que estaba ese problema, porque Pablo agarra su pluma y empieza a escribir acerca de la resurrección, y nosotros recibimos esa carta y recibimos el capítulo más amplio, más detallado y más profundo acerca de la resurrección de los muertos. Así que, no es por nada, pero gracias a la iglesia de Corinto, que había entendido algunas cosas mal y que Pablo les corrige, y Pablo va a ser útil esta mañana, creo, en manos de Dios, para poder enseñarnos también a nosotros. Y quizás alguno diga, yo no tengo el problema de la iglesia de Corinto, yo creo en la resurrección. Pero Pablo dice, esto es lo más importante. La resurrección, la muerte de Cristo por tus pecados y su resurrección al tercer día, ¿es lo más importante? Si es lo más importante, ¿podés explicar exactamente de qué se trata, cómo va a ser y todo lo que la Biblia enseña? La esperanza en mi corazón es que esta mañana nos vayamos entendiendo un poco más esto y vamos a ver por qué es tan importante. Vamos a concentrar las enseñanzas del capítulo en algunos puntos principales. Número 1, Pablo les habla del estímulo de la resurrección. Decí conmigo, el estímulo, vamos más fuerte, el estímulo de la resurrección. Ahí en el Zoom o en su casa pueden decirlo ahí, nadie les va a decir que están locos. El estímulo, vamos de nuevo, de la resurrección. Pablo les empieza a hablar de que la resurrección, conocerla, comprenderla, va a servir como un estímulo para sus vidas. Escuchen esto. 1 Corintios 15, versículo 19 y en adelante. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo, ahí está, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Perdón. Ahí llegamos. Vuelvo al texto. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 30, escuchen. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Versículo 32. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, Pablo dice una frase, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Pablo está diciendo, si no hay algo después de esta vida, la vida de los cristianos es la más miserable de todas. Jesús dijo que nosotros tenemos que vivir diciéndonos que no. ¿Han leído eso? Tenemos que vivir negándonos. Tenemos que vivir renunciando a nosotros mismos, a ciertos placeres, a ciertas cosas. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Y Pablo dice, si no hay algo después de esta vida, ¿para qué me arriesgo todos los días y pongo mi vida en peligro todos los días? ¿Para qué enfrenté a esa gente terrible en Éfeso por predicar el Evangelio si no creyera que hay algo después de esta vida? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, si no hay nada después de la muerte, comamos, bebamos y pensemos como los que viven sin Dios. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Y en ese disfrutarla entra toda serie de pecado y de desorden y de maldad. Pero Pablo dice, no, hay algo después de esto. Y en un mundo que es contrario a la voluntad de Dios, un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a sentir el golpe. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido cuando ves la televisión o con algún compañero de trabajo o en las cosas que pasan? ¿Has sentido el enfrentamiento entre lo que Dios quiere y lo que este mundo te empuja a hacer? Pablo dice, no se crean que después de esta vida no hay algo. Hay algo. Y entender que después de esta vida hay algo y entender qué es lo que hay después de esta vida
es lo que va a ser un estímulo para ustedes. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 12, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate ¿a qué cosa? ¿Está ahí? Aférrate. Yo los quiero escuchar a todos esta mañana, así que nos vamos a quedar en el texto ese hasta que los escuche todos. Aférrate a la vida eterna. Aférrate a la vida eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo ahora ya me estoy por ir, vas a quedar vos como uno de los líderes de la iglesia de Cristo. Vas a sufrir oposición, te van a perseguir, te van a amenazar, te van a meter preso. Tu fe se va a poner en juego. ¿Qué le dijo que hiciera? Aférrate a la vida eterna. Aférrate a la seguridad de que después de esta vida hay algo para cada uno de los hijos de Dios. ¿Amén? Aférrate. ¿Qué estímulo encuentran nuestros hermanos que a esta hora, mientras nosotros estamos acá y cantamos y andamos por la calle o en el colectivo con nuestra Biblia debajo del brazo y nosotros tenemos la libertad de cantar y de predicar y de salir a predicar a la calle, pero hay hermanos nuestros, millones de hermanos nuestros alrededor del mundo, que si los encuentran cantando, adorando a Dios, que si los encuentran predicándole a Dios, de Dios a otras personas, los pueden encerrar, les pueden quitar sus cosas y hasta los pueden matar. ¿Qué estímulo tienen para seguir adorando a Dios? ¿Qué estímulo tienen para seguir leyendo la Biblia? Si a uno lo metieron preso, al otro lo condenaron, a otro lo ejecutaron, ¿qué estímulo tienen si esta vida es todo lo que hay? Que se callen, que dejen de hacerlo. Pero ellos siguen adorando y siguen predicando y siguen exponiendo sus vidas porque entienden que después de esto hay algo más. ¿Amén? ¿Cuál es tu estímulo para luchar cada día contra el pecado? ¿Cuál es tu estímulo para luchar cada día cuando tu fe está en una batalla? Dice, en la batalla por la fe tenés que echar mano de algo, la seguridad de que después viene otra cosa. ¿Qué es lo que te estimula para que sigas confiando en Dios a pesar de lo que te pasa? Cuando estás sintiendo en tu corazón, sí, yo creo en Dios, amo a Dios, pero me está pasando esto, estoy sufriendo esto. En medio del sufrimiento, nuestra fe empieza a ser golpeada. ¿Qué es lo que nos va a sostener? Saber que después de esta vida hay algo más. Si tu fe está siendo golpeada por una injusticia, por la carencia, por una enfermedad, y empieza esa vocecita en tu oído, en tu corazón a decir, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Para qué seguir cantando? ¿Para qué esforzarte? Mira, no conseguís trabajo, pero vas a trabajar a la iglesia y vas a servir y vas a hacer cosas. Mira, no te estás yendo bien en esto, no solucionas este problema con tu familia. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Yo te digo, tiene sentido, porque después de esta vida hay algo más. Y todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, aún en medio del sufrimiento, en aquel lado de la eternidad, va a ser recompensado. No habrá nada que nosotros hagamos por amor a Dios que en la vida venidera no tenga su recompensa. Pero cuando nosotros perdemos de vista eso, empezamos a distraernos con cosas temporales, empezamos a no tener tiempo para las cosas importantes, porque total, hay que lograr cosas, hay que estudiar más, hay que tener más, hay que lograr más, hay que divertirse un poco. Ese es un engaño. Claro, tenemos que tener tiempo de descanso, de esparcimiento, de disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. Pero cuando nuestra fe empieza a ser golpeada, es mi oración en mi corazón en esta mañana, que para los que están sufriendo un golpe en su fe por algo que están viviendo, hoy pueden decir, yo tengo un estímulo delante mío. Yo sé que después de esta vida hay algo más, que esta vida no es todo, que por esa tumba vacía hay algo después de la muerte. Y yo quiero vivir pensando en esa eternidad. ¿Me dice amén la iglesia? Escuchaba a un predicador bastante conocido español, Itiel Arroyo, creo que la mayoría lo ha escuchado, lo conoce, y él contó una historia verídica acerca de una familia que era creyente en un país musulmán y los habían amenazado con matarlos si no negaban su fe. Y esta historia sigue y esta familia mantiene su fe y no está dispuesta a negar a Dios. Y la historia continúa con esta familia siendo acostada, todos los miembros de la familia acostada, y enciendo en una aplanadora de esas que usan para aplanar los caminos. Y le dicen, última posibilidad, ¿van a negar a Cristo
o van a decir que siguen creyendo en Cristo? ¿Cuál es el estímulo que podía tener esa familia para decir, nosotros sabemos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día? ¿Cuál es el estímulo que podía tener esa familia? El pastor contaba que empezaron a cantar, que querían amar más a Cristo, que querían amar más a Cristo. Y empezó a funcionar la máquina, empezó a hacer lo que ustedes ya se pueden imaginar, un escenario horrible. Pero el padre le dijo a los hijos, no se preocupen, en un ratito nos vamos a ver allá. ¡Wow! Y yo te digo, no te preocupes. No te preocupes lo que puedas estar pasando. Hay una eternidad, hay una vida después de esta vida terrenal que le da sentido a que vos sigas peleando la batalla por tu fe. Seguí confiando, seguí adorando, seguí obedeciendo, seguí sirviendo, seguí guardando tu corazón, seguí peleando contra el pecado, porque sí tiene sentido hacer la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Seguí adelante. Como tu pastor te digo, echa mano de la vida eterna. Aferrate a la seguridad de que tu Dios vive, y porque Él vive, vos también vas a vivir. Y que un día todos los padecimientos de esta vida van a ser sorbidos en victoria y no habrá más memoria de las cosas pasadas. Amén. Pablo sigue, y además del estímulo de la resurrección, Pablo les da el esquema de la resurrección. Hay un esquema de la resurrección. A veces como creyentes pensamos, bueno, un día va a pasar algo y todos los muertos van a resucitar, porque creo que todos creemos, acá estamos en la iglesia, en el ámbito cristiano, hemos hablado de esto algunas veces, creemos que va a haber una resurrección. Pero a veces lo pensamos simplemente como que, bueno, va a haber una resurrección. Pero Pablo, para que esta iglesia tuviera fe y tuviera entendimiento, lo que hace es describirles el esquema de la resurrección. No era algo simbólico, porque había una corriente ahí que decía, sí, es algo simbólico, bueno, vivir para siempre, vida eterna, es algo simbólico. Entonces Pablo, para que ellos entendieran que no era nada simbólico, era real, les empieza a dar todo el esquema de la resurrección, el orden en que va a pasar la resurrección. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber qué numerito tiene? Wow. 1 Corintios 15, 23. Dice, pero esta resurrección tiene un orden. ¿Tiene un qué? Un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el primero? Cristo. Pero hubo gente que resucitó antes, ¿o no? Lázaro resucitó antes. El hijo de aquella mujer que le hizo una casa a Eliseo y murió, Eliseo oró y ese hijo revivió. Entonces hubo resurrecciones antes. ¿Cómo es que dice acá el primero es Cristo? Porque todos ellos resucitaron, pero a la misma clase de vida que tenían. Resucitaron al mismo cuerpo que empezó a envejecer inmediatamente y murieron. Pero Cristo es el primero de los que resucitan a una vida indestructible. Amén. Él es la primicia de los que se levantan de la muerte, pero no simplemente como, bueno, había un velatorio y el muerto resucitó, qué bueno. Pero esa persona siguió envejeciendo y murió. Cristo es el primero de los que resucitan para vivir para siempre. Amén. Él es la primicia. ¿Y qué significa que sea la primicia? Espiritualmente significa muchísimo. Porque los hebreos del primer fruto tomaban el primer fruto. Y era todo un acto de fe, saben, esperar meses y meses que hubiera fruto. Y cuando tenían el primer fruto, iban y lo llevaban al templo y lo ofrecían a Dios. Ofrecían lo primero. Era un acto de fe, pero era también un confiar que después de ese primer fruto vendrían otros. Y vendrían otros, y esos otros son ustedes, los que creen en Cristo. Primero, Cristo, las primicias, pero después sigue la tanda de cosecha, y en esa cosecha estás vos, está tu familia, estoy yo, estamos todos los que pertenecemos a Cristo. ¿Hay alguien feliz esta mañana de que pertenece a Cristo? Tenés el número 2, decirle al del lado, tenés el número 2, primero Cristo, dale el aplauso si se lo querés dar, Él te va a levantar. Primero Cristo y después nosotros. Todos los que pertenecen a Cristo se levantarán. Y dice cuando Él regrese. Pablo enseña que justo antes del arrebatamiento de la iglesia, ya hemos hablado de esto hace poco,
justo antes del arrebatamiento de la iglesia, ¿saben? ¿No? En un abrir y cerrar de ojos el Señor va a llevar a los creyentes que estén vivos acá, que estemos, digo, estemos. Hay 3 que entendieron, que estemos. Los que estemos vivos cuando el Señor regrese. ¿Tiene ganas de partir usted, hermano? Qué tremendo va a ser eso. Bueno, ahí está. Bueno, ya vamos a llegar a otra serie. En el instante en que nosotros seamos arrebatados con el Señor, un poquito antes, dice la Biblia que el Señor va a levantar a todos los creyentes del Nuevo Testamento que estaban muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Escuchen esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Amén? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo. Uno murió hace 2 días, otro murió hace 100 años, uno murió hace 2000 años. Pero todos los que murieron en la era de la iglesia, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz poderosa, todos se levantarán de la muerte. ¡Wow! Dice Pablo, anímense. ¿Lo ven de nuevo el estímulo? Anímense con estas palabras. Anímense con estas palabras. Yo recuerdo cuando mi papá, ya en sus últimos tiempos, estaba con problemas de la vista, viajábamos a Córdoba cada 15 días, se tenía que hacer unas aplicaciones en el ojo, en los ojos. Y salíamos a las 4 de la mañana, llegábamos allá cerca de las 8 porque estaban haciendo la autopista en ese tiempo, así que era bastante lento llegar a Córdoba. Y esa aplicación la hacían a las 8 y algunos minutos. Y después a las 12, la 1 le hacían un control a ver si estaba todo bien y le daban el alta, digamos, para que pudiera regresar acá a Río Cuarto. Así que imagínense, yo me levantaba a las 3 y algo para prepararnos, íbamos allá, el viaje, el cansancio de viajar de noche. Así que, ¿qué hacíamos? Imagínense ustedes, teníamos el auto en la cochera, ¿qué hacíamos entre las 8:40 que salía mi papá de la intervención hasta las 12, la 1? Dormíamos en el auto. Íbamos a la cochera, reclinábamos el asiento y dormíamos ahí. No sé si en toda familia está ese que se duerme rápido, ¿vieron? Está ese que se duerme rápido, se suben al auto, no alcanzan a salir de la ciudad, ya está roncando. ¿Qué pasó? Mientras no sea el que maneja, está bien, ¿sí? Y estaba reclinando el asiento, ¿o no, Juli? ¿Era así? Estaba reclinando el asiento y él ya estaba dormido. Pero estábamos tan cansados que poníamos un despertador porque si no íbamos a seguir. Él se dormía siempre primero, yo me dormía después. Pero cuando sonaba la alarma, los dos nos levantábamos. Y en su velorio, en su funeral, yo me acordé de esto. Él se durmió primero, yo me voy a dormir después. Pero con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor nos va a levantar a los dos juntos. ¿Amén? ¿Cuánta esperanza tenemos los que creemos que hay algo después de esta vida? Qué importante que le prediques el evangelio a tu familia. Qué importante que le prediques esta palabra a tu familia. Amén. ¿Y los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Qué creen? ¿Se quedarán en la tumba para siempre? Decí conmigo, díganlo, no hace falta que yo les diga. ¿Qué? Se levantarán. Uniendo todas las porciones de la Biblia sobre esto, al parecer va a ser, hay un poco después de la resurrección de los creyentes del Nuevo Testamento y el final de la gran tribulación. Daniel 12, versículo 1 y 2, dice así el profeta que en los últimos tiempos va a haber para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jacob, tristeza y aflicción como no hubo nunca antes. Esa es la gran tribulación. Y el versículo 2 dice que después de ese tiempo vendrá un tiempo de resurrección y los muertos saldrán de sus tumbas. La mayoría de los estudiosos coinciden que eso significa que al final de la gran tribulación, los creyentes del Antiguo Testamento, ¿qué creen? Se van a levantar. Ahí estará David, ahí estará Abraham y se levantarán. ¿Saben? Buscando quienes creían en la resurrección en el Antiguo Testamento. El más antiguo que tenemos registro, que vivió antes de la ley de Moisés,
consideran algunos aún antes de Abraham, fue Job. ¿Saben qué pensaba Job? Miren la claridad y la revelación que tenía Job acerca de la venida de Cristo y de la resurrección. Escuchen. Job 19, 25 al 27. Pero en cuanto a mí, está hablando Job, lleno de sarna, lleno de enfermedades, habiendo sepultado a sus hijos, habiendo perdido todo, y teniendo una mujer que lo único que le decía era, maldice a Dios y muere. En cuanto a mí, sé que mi Redentor, ¿qué cosa? Vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Estaba profetizando el reino de Cristo sobre la tierra. Job, hace 4000 años atrás. Detalle. Versículo 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es. Lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Claro, Job tenía revelación de que un día, de la nada, Dios lo iba a levantar y que iba a ver a Cristo, a Dios, al Salvador sobre la tierra. Y dice, esto yo no lo entiendo, pero sé que va a pasar. ¡Wow! Él sabía que Dios lo iba a levantar de la muerte. Hace 4000 años. Ahora, de la cruz para acá, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que hace que seamos levantados a resurrección de vida? Poner nuestra fe en Jesucristo. Creer que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Y de la cruz hacia atrás, ¿qué es lo que salvaba a la gente? ¿Cumplir la ley? Job ni tenía ley. ¿Ser perfecto? No, no hay ninguno perfecto. Después de la cruz, lo que nos salva es creer en Dios. Es creer en Cristo, en Dios como nuestro Salvador. Y antes de la cruz, lo que nos salva es creer en Dios como nuestro Salvador. Aquellos creían que Dios iba a enviar un Mesías. Nosotros creemos que Dios ya envió un Mesías. Amén. Y no importa de qué lado de la cruz esté, nadie va a vivir para siempre por sus buenas obras. Todos vamos a tener vida eterna por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Así que no confíes en tus buenas obras. ¿Y cómo es que va a haber resurrección si hace un par de domingos atrás, Matías, me dijiste que los que morían iban a estar presentes con el Señor? Hay algo que no cierra. Si al morir inmediatamente vamos a la presencia de Dios, ¿cómo es eso que hay un tiempo para la resurrección? Nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén? El espíritu y el alma, al morir, inmediatamente van a la presencia de Dios. Y acá entre nosotros, Pablo dice que eso es extraordinario. Pero el cuerpo va al sepulcro, va a la tumba, queda en el fondo del mar. La resurrección es el tiempo donde nuestro espíritu va a recibir el nuevo cuerpo glorificado y ahí estaremos listos. ¿Sabe para qué? Para pasar la eternidad con Dios. ¿Amén? Entonces la resurrección no contradice el hecho de que vamos a la presencia de Dios en el instante en que morimos. Qué esperanza hermosa, ¿no? Qué esperanza hermosa. Qué relación hay entre un hombre como Job, que entendió que después de esta vida hay algo más. ¿Alguien ha sufrido más que Job acá en el auditorio? ¿Cuántos no estamos ni lejos de pasar lo que le pasó a Job? A ver, quiero ver. No me levanta la mano. ¿Tan mal está yendo, hermano? Estamos re lejos, no los conozco a todos, pero les puedo decir, estamos re lejos de vivir lo que vivió Job. Job sabía que había algo después de esta vida. Por eso cuando la mujer le dijo, deja de lado tu fe, Job le dijo, no, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me va a levantar y lo voy a ver con mis ojos y Él va a gobernar sobre la tierra y yo voy a ser parte de ese gobierno. Qué tremendo esa revelación. Hay una relación entre ese entendimiento de Job, de la resurrección, y el hecho de que él era un hombre justo y recto. Yo creo que sí. Cuando vos y yo entendemos que hay un esquema de resurrección, que estamos insertos en ese cronograma de resurrección. Pero a ver, ¿cuándo cobran los jubilados? ¿Cuándo le van a poner la vacuna a los docentes? ¿Cuándo le van a...? No, hay un esquema de resurrección. Hermano, estás en la lista para resucitar el día final. Estamos en esa lista y la muerte no nos va a poder retener porque la vida que hay en nosotros es superior al poder de la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos en problemas mucho menores que los de Job,
tenemos que aferrarnos a lo mismo que se aferró Job, al saber que después de esto hay algo más, que esto no es todo lo que hay. Si Job hubiera creído que esto es todo lo que hay, hubiera maldecido a Dios y hubiera muerto. Pero él dijo, yo sigo adorando y yo sigo amando al Dios que un día, me asombra pensarlo, pero un día me va a levantar de la muerte. ¿Amén? Después sigue el esquema de la resurrección y habla de que en la gran tribulación algunos van a creer en Cristo y ellos van a ser resucitados. Cristo las primicias, después la iglesia, después los creyentes del Antiguo Testamento y finalmente los creyentes en la gran tribulación. Ese periodo al final, un periodo terrible, pero muchos van a creer en Cristo. Apocalipsis 20, versículo 4, dice que ellos van a levantarse de los muertos. Los fieles que en la gran tribulación hayan mantenido su fe en Cristo. Los que entendieron que después de esto hay algo más. Dice que fueron decapitados por no negar a Cristo y por no dejarse poner la marca de la bestia. Dijeron, no quiero que este sistema me marque, no quiero que este sistema me ponga su marca, su sello. Yo tengo otro sello, yo tengo el sello de Dios y yo le pertenezco a Dios. Y hagan lo que hagan con mi vida, yo voy a seguir creyendo en Jesús. Y van a ser decapitados, muchísimos. Y Dios los incluye en esto y dice, ellos volvieron a la vida. Dios es fiel, hermano. Si esto tiene un mensaje, es que Dios es fiel. Amén. Y después dice Apocalipsis, verso 20, y esta es la primera resurrección. Después de decir que van a resucitar estos hermanos nuestros al final de la gran tribulación, dice, esta es la primera resurrección. O sea que la palabra de Dios redondea o encierra en este concepto de primera resurrección a Cristo, a la iglesia, a los creyentes del antiguo pacto y a los creyentes de la gran tribulación. Todos ellos formamos parte de la primera resurrección. Versículo 6. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Aleluya. Bendito y santo. ¿Alguien cree que Cristo murió por sus pecados acá? ¿Alguien cree que Él se levantó de la muerte el tercer día? Has creído bien. Has creído el Evangelio. Y dice benditos y santos. Benditas y santas. Todos los que tienen parte en esta primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Amén. ¿Y qué va a pasar con los que no creyeron? Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso se llama resurrección de condenación. Hay personas, y quizás algunos de ustedes que me está escuchando o algunos de su casa, que piensan, bueno, yo no creo tanto en esto de la vida eterna, y si era cierto y me lo pierdo, bueno, me lo pierdo, muero y listo. No es tan simple como muero y listo. Yo no creo tanto en eso, yo muero y listo, se terminó. No. Todos, escuchen lo que dice Juan 5:29, ya termino. Vendrá la hora cuando todos, ¿quiénes? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué tremendo ese pasaje. Todos van a levantarse de los muertos, pero unos irán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Amados, si no estamos seguros de cuál será nuestra resurrección, si hemos estado jugando a ser cristianos, si hemos cantado una cosa pero hemos vivido otra, si hemos dicho una cosa pero hemos vivido de otra forma, si hemos andado en hipocresía, si hemos buscado a Dios solo por lo que nos puede dar, pero no porque creemos que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Esta es la mañana para decir, Señor, yo te pido perdón. Yo me vuelvo de mi pecado a vos. Yo quiero vivir para vos. Yo te quiero servir. Yo te quiero agradar. Basta de agradarte a vos mismo. Basta de agradar al pecado. Basta de estar distraídos con las cosas de este mundo. Aférrate a la seguridad de la vida eterna y empezá a caminar en la luz, porque somos hijos de luz. Amén. Ponete de pie, por favor.
¿Hay un estímulo en la resurrección? Claro que sí. Y si estás en medio de esa batalla por tu fe, yo espero que esta palabra te sirva como algo a que aferrarte. Seguí confiando, seguí creyendo, porque hay algo después de esta vida. Hay un esquema en la resurrección, hay un orden en el que yo sé que estoy incluido. ¿Hay algo que me garantiza que yo estoy incluido en esa resurrección de vida? Sí, porque dice que los que tenemos el número 2 en el orden somos los que pertenecemos a Cristo, los creyentes. Amén. Y lo último que Pablo dice es que en esta resurrección hay un estímulo, hay un esquema, pero también hay un efecto. Y dice así el versículo 17, 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo solo murió en la cruz, pero no se levantó de la muerte, ustedes siguen siendo culpables de sus pecados. ¿Qué está diciendo? La resurrección nos da un estímulo para seguir adelante. La resurrección nos da un esquema para saber que somos parte de ese plan de resurrección de vida, pero también hay algo glorioso. La resurrección tiene un efecto en nuestra vida, un efecto expiatorio, un efecto redentor, un efecto de limpieza absoluta de nuestros pecados. Y no sé usted, hermano, pero yo estoy feliz de que Él se levantó de la muerte, de que Él venció la tumba, de que Él vive para siempre, porque yo necesitaba que Él me limpiara de mis pecados. La resurrección de Cristo es la prueba de su victoria sobre el pecado. La resurrección de Cristo es la prueba de su victoria sobre el pecado. ¿Cómo sabemos que Él no es un supuesto salvador de los que hubo tantas veces allá por aquellos tiempos en Israel? ¿Cómo sabemos que no es uno más de esos profetas itinerantes que le ofrecían salvación a la gente? ¿Cómo sabemos que Él es diferente a los demás? Si prometía lo mismo. Sabemos que Él es quien dijo que era. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabemos que Él es quien dijo que era, porque Dios lo levantó de los muertos. Amén. Sabemos que Él es el Salvador. ¿Por qué? Porque el Padre lo levantó de los muertos. No hay otro profeta, no hay otro supuesto Salvador, solamente nuestro Jesucristo fue levantado de la muerte. Y con eso nos da la seguridad de que el efecto está cumplido. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿saben? Solo él podía entrar, ¿no? Rociaba una vez al año en el día del perdón, en el día de la expiación, rociaba el altar. Y si todo estaba bien, salía y le decía al pueblo: bendito seas, pueblo, tus pecados han sido cubiertos por un año más. Y cuando Jesús está a punto de irse, les dice: al lugar donde yo voy ustedes no pueden ir. Él iba al lugar santísimo real a ofrecer su sangre, a expiar, a limpiar tus pecados. Y dice: ustedes no pueden entrar ahí, pero yo sí. Yo soy el sumo sacerdote de los bienes venideros. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y voy a entrar al santuario celestial, no con sangre de animales, sino con mi propia sangre, para hacer redención de sus pecados. ¿Y qué creen? Cuando el Señor se levantó de la muerte, es como el sumo sacerdote que salió de ese lugar y les dijo: bendito seas, pueblo, tus pecados no han sido cubiertos, han sido quitados, no por un año más, una vez y para siempre. Aleluya, aleluya. El efecto de la resurrección es que no hay culpa, no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque nuestros pecados han sido removidos. Amén. Vamos a tomar un momento para adorar al Señor. Yo te pido que inclines tu rostro, que te unas a esta canción, que la cantes con todo tu corazón, que le des gracias a Dios. Cuánto estímulo en esta verdad, cuánta seguridad en este orden, en este esquema de la salvación. Sos parte, está tu nombre en un programa de resurrección para vida eterna. Qué bendición. Canta esta verdad para que lo escuche el que tenés al lado, para que tu enemigo sepa en quién has confiado. Que hoy te aferras a la vida eterna esta mañana para seguir hasta el último día, porque sabes que después de esto hay algo más. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecado.
Sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó mi ceniza y dolor. Ayer era huérfano y hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, Se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. de mis cadenas Él me liberó. Cargó mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. Solo en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz. Prepárese para lo que sigue. ¿Está listo ahí? ¿Sí? Pero se levantó con poder, nos salvó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. Somos libres, somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy, por siempre amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres. Libre soy. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre en Él. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó.
santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo, 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 solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Escucha esto, iglesia. El efecto de la resurrección. Nuestros pecados perdonados. Pablo dice en el versículo 21 de nuestro capítulo de hoy, dice, así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Amén. Así como el pecado entró por un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de un hombre. Y Pablo no dice ni quién es, porque ya sabemos de quién está hablando, de nuestro Señor. Y pensaba que estamos en este tiempo de pandemia, ¿no? Estamos un poco más lejos que de costumbre, con esas cosas en nuestra cara. ¿Sabe cómo empezó todo esto? Con un hombre. Alguien, un hombre de 50 y tantos años en un pueblito de China. El virus empezó por un hombre y de un hombre se empezó a esparcir. Y aún pueblitos tan pequeños, casi desconocidos del planeta, llegó este virus allá. Y sabe que hay algo interesante. Porque a los que tienen este virus y salen adelante y se sanan, y en la batalla entre el organismo y el virus, el cuerpo gana y el virus es derrotado, hay algo que dicen, que esas personas que vencieron el virus donen su sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre del que venció a ese virus hay un poder, hay un anticuerpo. Y cuando hay alguien que no tiene la defensa suficiente, alguien no tiene la capacidad suficiente para defenderse de ese virus, el virus va a ganar inevitablemente. Lo que hacen es poner esa sangre, poner ese virus, ese plasma, ese anticuerpo en el que está enfermo. Y el enfermo se sana. ¿Saben? El pecado nos contaminó a todos, nos envenenó a todos. Este virus de pecado nos llegó a todos. Y la tasa de mortalidad era 100%. Todos pecaron, todos están muertos. Pero bendito sea Dios que vino Cristo tomando semejanza nuestra, hecho a semejanza de carne de pecado, para que en la cruz Él recibiera el virus del pecado, Él recibiera el aguijón del pecado en su propia semejanza de carne, como tu carne y la mía, pero con una gran diferencia. El pecado lo inyectó de veneno, el pecado le costó la vida a Jesús en la cruz, pero hay una diferencia. Él al tercer día se levantó victorioso de la muerte, amén. Y Él ahora nos ofrece una cosa, su sangre. En su sangre está el poder para que nosotros, los que estábamos destinados a la condenación eterna por el pecado, nosotros ahora podemos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, termina este capítulo hermoso diciendo, el aguijón de la carne es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero dice algo, gracias sean dadas a Dios. Levanta tus manos y decí, gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios. En la sangre de Cristo está el anticuerpo, hermano. Vos estabas destinado a morir eternamente por causa del pecado, pero la sangre de Cristo te dio el poder y dice, gracias sean dadas a Dios. Levanta esa mano bien en alto. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por medio de quién más? ¿Por medio de qué otro va a ser? Sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenés vida eterna. Que te aferres de esa vida, que vivas pensando en eso y que le des gracias a aquel que puso su cuerpo en la cruz para recibir ese virus y que ahora te ofrece su sangre para que vos puedas tener vida y vida eterna. ¿Y quién más? Sino
en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Cordero inmolado.